Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Einar Tangen, investigador principal en el Instituto Taige y también presidente de Asia Narratives. Así que, bienvenido de nuevo. Siempre es un placer tenerte en el programa. Un verdadero placer, Glenn. Hay muchas de las que hablar, como siempre. Sí, estaba pensando en cómo acotar el tema porque están ocurriendo muchas cosas. Pero supongo que lo básico es que las guerras comerciales siguen cambiando. Y bueno, no le está yendo mejor a Estados Unidos. China sigue esforzándose por diversificarse y alejarse de Estados Unidos. Veo esta lógica en otros países también. La idea es que las guerras comerciales sancionadas no son solo un obstáculo temporal que superar, sino más bien una señal de una asociación menos fiable. Y la necesidad, en esencia, de buscar otros socios para evitar, supongo, una dependencia excesiva de alguien en quien que no pueden confiar. Y la guerra comercial. Bueno, ahora es un poco extraña. Estados Unidos ha expuesto muy claramente sus objetivos: impedir el auge de China, paralizar su sector tecnológico e incluso hablar abiertamente sobre la posibilidad de un futuro conflicto militar, llegando incluso a impedir el uso de Huawei en cualquier parte del mundo. Sin embargo, vemos que China responde limitando el acceso de Estados Unidos a minerales raros, y todas reacciones son como si esto fuera completamente ilegítimo. ¿Cómo se atreven? Entonces, ¿cómo ves el desarrollo de la guerra comercial? Bueno, sí, ahora mismo, Donald Trump tiene varios problemas. Primero, tiene el tema del aumento de los precios. Obviamente, la gente que le eligió quería que controlara los precios, y eso no es bueno. Tiene asuntos con Musk. Ha duplicado su riqueza personal desde que se convirtió en presidente. Ha aceptado el avión de $400,000 millones. Realmente tiene mucho entre manos, pero también tiene algo importante este año. Y básicamente, para finales de 2025, Estados Unidos tiene que refinanciar más de $9 billones. Y esto es algo que realmente asusta a él, a Biden y al resto. Porque si la gente empieza a perder la confianza en el dólar, especialmente dado que él no parece considerar que el déficit sea un problema, podrían empezar a valorar el riesgo. El dólar estadounidense ha caído significativamente, casi un 9% desde que asumió el cargo. Básicamente, lo que digo es que si puse $100, si compré un bono del tesoro de $100 cuando él empezó, hoy, si vendiera ese bono y lo convirtiera a mi propia moneda, valdría $91. Así que eso significa que tengo que empezar a valorar ese tipo de riesgo. Así que cuando empiezas a sumar todas estas cosas, lo que está pasando en Los Ángeles y sus preocupaciones sobre, entre comillas, reindustrializar América, como si eso fuera algo que pudiera suceder, sí tiene problemas reales. Creo que está empezando a entender que no es él quien dicta las condiciones. China tiene, ya sabes, las cartas han estado sobre la mesa. No sé cómo decirlo, Glenn. Todo el mundo sabía que China tenía el 90% del comercio de tierras raras. No es, ya sabes, no lo sabíamos. Todo el mundo lo sabía desde el principio. De hecho, se ha hablado de ello y se ha mencionado muchas veces. Pero esta idea de que, como has dicho, bueno, vamos a entrar en una guerra armada contigo. Vamos a atacar a tus empresas. Vamos a expulsar a tus estudiantes de nuestro país. Y vamos a hacer todo lo posible para perjudicarte económicamente. Pero no es justo si nos niegas esto. Ya sabes, algo que necesitamos para fabricar misiles, cosas así. Sí, esto añade complejidad al empezar a hablar de una guerra con China. Luego, bueno, si quieres suficiente munición y misiles, necesitas algunos minerales raros como el antimonio, pero eso lo tienes que conseguir de China. Así que no parece la mejor idea del mundo, ya sabes, pedir los recursos que necesitas para atacar a ese oponente. Pero
Bueno, no es bueno que tu oponente te dé los recursos que necesitas para... But the US is in I can understand Pero Estados Unidos no es. the need in Puedo the entender la United necesidad en Estados Unidos de hacer cambios drásticos, porque creo que todos reconocen que el camino actual no es sostenible. La cantidad de deuda, la falta de competitividad en el sector tecnológico, la desindustrialización, la pérdida de poder financiero. Pero a menudo vemos esto. Es algo más común entre los populistas. Suelen ser mejores a la hora de captar el sentir popular, o al menos de reconocer algunos problemas con el statu quo. Por definición, no están ligados al statu quo de las élites. Por otro lado, otra característica común es que no siempre tienen, o a menudo no tienen, buenas soluciones para los problemas que identifican. do not have good solutions to the problems they identify. And it seems as if Y parece como si estuviera haciendo demasiado a la vez. Es decir, aranceles para todo el mundo, reorganizar todas las relaciones internas, deportar a todos los inmigrantes ilegales, impulsar la democracia, reorganizar las relaciones con todas las grandes potencias, incluyendo la guerra, y ya sabes, asistir en genocidios. Es simplemente que esto podría hacerse de una manera muy diferente. Y además, toda la premisa de los aranceles funcionaría mejor si hubiera algunas políticas industriales reales, alguna producción nacional que pudiera reemplazarlos. Todo el procedimiento aquí parece muy desorganizado. very disorganized, the whole procedure. Bueno, Glenn, quiero decir, has dado en el clavo. No hay mucho que pueda añadir. Donald Trump, ya lo hemos hablado antes, ha hablado durante 18 años sobre la sanidad, pero aún no tiene un plan sanitario. Sabes, es mejor haciendo promesas que cumpliéndolas. Y es mejor creando controversias que construyendo algo realmente. Así que, si te pidiera ahora mismo que nombraras algo que haya hecho que no sea por decreto ejecutivo y que esté resolviendo los problemas de Estados Unidos, dirías que no lo hay. De hecho, los está empeorando. América está más dividida que cuando fue elegido. La economía va en la dirección equivocada. Sus relaciones internacionales están tocando fondo. Realmente no hay buenas noticias. Y su reacción ante eso no es afrontarlo, ni elaborar un plan, sino lanzar más de lo que yo llamo conejos blancos. Ya sabes, esas historias o declaraciones que mantienen ocupada a la prensa y desvían su atención del verdadero problema. Así que, si miras lo que está ocurriendo en Los Ángeles, al principio fue una manifestación bastante pacífica. Él la agravó, tanto en términos de retórica como también enviando. Ahora son 4.700 efectivos militares, 4.000 de la Guardia Nacional y 700 Marines en activo. Esto es ilegal. Es injustificable. Pero lo que hace es desviar no toda, pero la mayor parte, la atención pública, y especialmente la atención de los medios, del hecho de que está perdiendo esta guerra comercial, que hizo un gran farol, que China lo descubrió, y como señalabas, no tiene un plan real. Su esperanza era intimidar a la gente, o a los países, para que se dieran su proverbial dinero del almuerzo, y que él pudiera presumir de ello, y decirle a Estados Unidos que es un ganador, un gran negociador y que todos se someterían. Pero simplemente no ha sucedido así. De hecho, la situación está empeorando. Japón, Corea del Sur y Europa ya han dejado claro que no van a aceptar su plan sin más. Así que con eso, y los bonos del tesoro, tanta deuda, ningún plan ahí. Sí, todos se están rascando la cabeza. Pero la pregunta es, ¿por qué fue elegido una segunda vez? Quiero decir, lamentablemente esto no es diferente de lo que ocurrió durante su primer mandato. Estaba haciendo exactamente lo mismo. Cada día un nuevo decreto o una declaración escandalosa, lo que sea. La diferencia entonces era que había algunos adultos en la sala que decían, oye, escucha, no puedes hacer eso, eso es ilegal. O decían, oye, si haces eso, habrá consecuencias. Ahora está rodeado de personas que, diga lo que diga, simplemente responden, oh, eso es lo mejor del mundo. No consideran en absoluto las consecuencias.
Así que sí, todos están rascándose la cabeza. ¿Qué haces con Donald Trump durante los próximos 3 años y medio? Y creo que la respuesta de China es muy sencilla. Dicen, intentaremos llevarle algún tipo de acuerdo de fase 2, en el que si no cumple sus promesas, básicamente el comercio se detiene, y él queda en una posición muy difícil, exactamente donde está ahora. Y eso es más evidente que nunca en las propias negociaciones comerciales. 9 de mayo tiene una reunión en un mes, cos vamos a días para esto. Estados Unidos empieza, ya sabes, atacando inmediatamente a Huawei, a los estudiantes chinos, y diciendo que tenemos más controles de exportación o amenazas. China responde, vale, de acuerdo, tenemos que mostrarte que vives en un mundo interconectado. Y empezaron a ejercer presión con estas tierras raras. Entonces Trump se indigna y dice, oh, necesitamos tener verdaderas negociaciones comerciales. ¿Dónde estamos después de ayer? Exactamente donde estábamos hace un mes. Nada ha cambiado. Todavía solo tienen un marco. Están hablando de los temas, pero no se ha decidido nada, a pesar de que Donald Trump insiste todo el tiempo en que todo está resuelto, que todo está bajo control, que no hay de qué preocuparse. Un tema común, sin embargo, es esta presión máxima. Y creo que hay demasiada confianza en la idea de que no es posible diversificarse lejos de Estados Unidos o vivir sin Estados Unidos. Así que si tienes el país más poderoso, aplican la máxima presión. La suposición parece ser que mientras juegues duro, los demás tendrán que alinearse. Y esto me recuerda un poco a la crisis financiera global de 2008 y 2009, porque en ese momento había un tema común, tanto entre los chinos como los rusos. Esto no es sostenible. Pensaban que cuando llegue la próxima crisis, tendremos que tener algunas alternativas, porque si no, todos seremos arrastrados con el barco. Pero tu comentario sobre los chinos es interesante, porque parece que Trump está utilizando muchos de estos aranceles y demás para buscar un gran acuerdo, mientras que los chinos parecen más preocupados por no ceder ante la presión. Y a veces pienso en una cita atribuida a Napoleón. Él dijo, no molestes a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Así que parece que pueden simplemente recostarse. Pero, por otro lado, China tampoco quiere que Estados Unidos se meta en problemas demasiado graves, porque eso no sería bueno para nadie. Pero, ¿qué se hace en una situación así, si estás del lado chino? Cuando estás en el supermercado y tu hijo de 11 años está tirado en el suelo, gritando y llorando porque quiere Cocoa Puffs, ¿qué haces? Suena familiar. Sí, tienes que ser el adulto y decir, vale, no puedes tener Cocoa Puffs. Podemos hablar de esto en casa. Tenemos que encontrar una solución. Tenemos que salir de la tienda. Sabes, China está atrapada en esta posición, en la que se ve obligada a ser el adulto en la sala, y están intentando averiguar cómo hacerlo. De hecho, han ejercido una presión muy suave en lo que respecta a las tierras raras. Esto es un recordatorio para la administración Trump de que, como he dicho, vives en un mundo conectado. Esta idea de que controlas todo es una tontería. Simplemente no funciona. Nadie se lo cree, y menos aún en Washington. Quiero decir, el secretario de Estado dijo, ya no vivimos en un mundo unipolar. Bueno, parece que él lo entiende. No creo que Trump lo haga. Así que, quiero decir, el gran acuerdo no va a ser lo que Trump quiere. Trump pensaba, y lo expresó durante su campaña, que su objetivo era separar a China y Rusia, llegar a un gran acuerdo con uno de ellos. Básicamente, quería que China aceptara un, ya sabes, acuerdo plaza. Ese fue el acuerdo de 1985-86 que firmó Japón. Y básicamente, ya sabes, arruinó su economía, y aquí están hoy en serios problemas. Básicamente vinculó su moneda al dólar estadounidense, y eso hizo que fuera muy difícil para ellos producir dentro de Japón. Ahora, una cosa que tengo que mencionar es que todo este llanto sobre cómo Estados Unidos es la víctima. Estados Unidos es víctima de sí mismo.
Ya sabes, queríamos un dólar fuerte. O mejor dicho, no nosotros. Los políticos querían un dólar fuerte. ¿Y sabes quién más lo quería? Wall Street. Y mantuvieron el dólar fuerte porque lo equiparaban con fortaleza, pero sabían que el coste de mantener un dólar fuerte es que tu sector manufacturero se vuelve poco competitivo. Es demasiado caro. Tus precios son demasiado altos porque el dólar es fuerte. Exportas a un precio muy elevado. Así que esto fue algo que Washington sacrificó. Les encantaba tener ese suministro barato de dinero. A Wall Street le encantaban los dólares que entraban, todas las inversiones y todo eso. Y ahora de repente dicen, oh, ¿quién nos ha hecho esto? Debe de haber sido China. Sí. Quiero decir, las empresas estadounidenses no estaban deseando irse de Estados Unidos. Se marcharon, porque si no lo hacían, sus competidores europeos les quitarían el mercado. No tenían otra opción. Así que ya sabes, una vez que una empresa se traslada y establece una base de costes más baja para sus productos o servicios, o respondes de forma competitiva haciendo lo mismo, o buscas otra solución. Lo que ocurrió es que el mundo se dirigió hacia Oriente, y por eso tienes un país como China, que en menos de una generación, desde 2001, se ha convertido en el principal fabricante del mundo. Así que las ideas de Trump son muy simplistas. Como he dicho, tiene una comprensión de la economía al nivel de un niño de 11 años. Sigue insistiendo en que los aranceles, de alguna manera, los paga el país exportador. Y de alguna manera, él cree que puede lograr este gran acuerdo. Es como, mira lo que pasó con Kim Jong-un en Corea del Norte, ¿verdad? Les está diciendo a todos, voy a hacer el acuerdo. Es maravilloso. Tenemos todas estas cartas de amor yendo y viniendo. Y luego, cuando Kim dijo, vale, ¿cuál es el acuerdo? Él responde, bueno, tú te deshaces de tus armas nucleares. En ese momento Kim se fue a casa y se dio cuenta de que todo había sido una farsa, un truco publicitario. Así que cuando piensas en las acciones de Donald Trump, deja de intentar pensar en políticas y simplemente di que esto es una maniobra publicitaria continua, en la que si algo no funciona, lanzas otra cosa para distraer la atención de la gente del hecho de que lo demás que has dicho que vas a hacer no está funcionando. Sí, bueno, las conexiones personales y supongo su carisma pueden ser importantes para abrir oportunidades. Me gusta el hecho de que fue el único que habló con los norcoreanos, que se cuestione toda la idea de no hablar con tu oponente. Pero, como dices, tiene que haber algo al final de todo esto. Y de nuevo, si quieres que los norcoreanos renuncien a sus armas nucleares, ¿qué obtendrían exactamente a cambio? Una vez más, no se nos permite hablar mucho de esto, al menos en Europa, pero nuestros oponentes tienen preocupaciones de seguridad. Los norcoreanos también. Si no tuvieran armas nucleares, probablemente habrían sido atacados hace mucho tiempo. Eso no significa que uno quiera que tengan armas nucleares, pero sí hay que reconocer la realidad tal como es. Así que simplemente no veo nada de este aspecto, porque parece que se le da bien acercarse a otros países, pero aún no veo un esfuerzo realmente serio para abordar sus problemas. Tomemos a China como ejemplo. Toda esta idea de que cualquier acuerdo comercial tendría que implicar que China se someta a los intereses de Estados Unidos y renuncie a la idea de ser iguales soberanos. No veo que él sea capaz de cerrar ningún acuerdo. Supongo que ese es mi punto. No, y no lo ha hecho. Sabes, mira, quiero decir, el único acuerdo que tiene hasta ahora, y ni siquiera es un acuerdo porque no han finalizado ninguna parte realmente sustantiva, es con el Reino Unido. Y lo que ves en el resto del mundo es, oh, solo dale una cifra, dale un número grande. Le gustan los números grandes, paga su familia, y ya sabes, simplemente sobreviviremos los próximos 3 años y medio. Así que es solo supervivencia. Pero China tiene que hacer un poco más que eso. Quiero decir, están siendo el objetivo.
tienen que contraatacar. Su forma de contraatacar es decir, bueno, recuerda que nosotros tenemos cosas que tú necesitas. Pero además de eso, China está haciendo algo más positivo en el sentido de que realmente están esforzándose mucho por aumentar sus mercados en otros lugares, básicamente con la idea de que va a haber una división bastante profunda. Los extremos han cambiado. Incluso cuando Donald Trump se fue, como vimos con Biden, la política comercial realmente no cambió. Puede que no sea tan dramática bajo un demócrata, pero sin duda irá en la misma dirección. Así que, quiero decir, están intentando reducir su dependencia de los mercados tradicionales, como Estados Unidos. Están mitigando los riesgos geopolíticos de variaciones políticas y las guerras comerciales. Así que ya sabes, esto es lo que tienen que hacer. Profundizar los lazos con la ASEAN. A principios de 2025, representaba el 16,6% del comercio total de China, y el comercio bilateral creció un 20,8% solo en abril de 2025. Quiero decir, este es un buen ejemplo de cómo funciona. Ahora bien, parte de ese comercio, para ser sinceros, es comercio indirecto. En esencia, son productos chinos enviados a países del sudeste asiático, donde tal vez no hagan nada o hagan muy poco, y luego los reexportan como si se hubieran fabricado en su país. Eso es para evitar aranceles y cosas por el estilo. Pero el hecho es que esta es una forma mucho mejor de afrontar la situación internacional que simplemente quedarse sentado esperando a que Trump básicamente haga estallar Estados Unidos. Y al hacer estallar Estados Unidos, va a afectar a todo el mundo. Nos dirigimos hacia una recesión. La pregunta es si se convertirá en una depresión. Y eso se puede ver en las cifras de empleo. Nada está yendo como antes. Quiero decir, la OCDE ha rebajado el crecimiento de Estados Unidos de lo que era 2,6 a 1,8. Es decir, eso es una cifra muy grande. Es enorme, y eso ha ocurrido simplemente por los aranceles de Donald Trump y cosas por el estilo. Todo va en la dirección equivocada. La única persona que parece no darse cuenta es Donald Trump. Este es el problema de la presión. Siempre se parte de la suposición de que crea un dilema. O bien tu oponente agacha la cabeza como hicieron los japoneses en los años 80, o bien lo alejas aún más. Y alejarlo suele ser, una señal de esto sería que se intensifican los esfuerzos para diversificar las asociaciones comerciales. Como has sugerido, esto es algo en lo que China se está centrando mucho para evitar una dependencia excesiva de Estados Unidos. Acabamos de ver la conclusión de esta nueva cumbre en Malasia con la ASEAN, el CCG y China. De nuevo, esto es algo que va a vincular cada vez más a Asia Oriental con los estados del Golfo en Oriente Medio. Supongo que has estado siguiendo esto. ¿Qué importancia crees que tiene esta cumbre para los desarrollos futuros? ¿O cómo encaja en el objetivo más amplio de la diversificación? Bueno, pongámoslo en términos políticos. Tiene sentido que Oriente Medio diversifique. No se están alejando de Estados Unidos. Tienen relaciones de seguridad importantes y cosas por el estilo, y todavía hay mucho comercio. Pero hablemos de economía. ¿Dónde están los clientes? Están en Oriente. Y luego hablemos de sociedad. Estados Unidos no es un país musulmán, pero Indonesia y Malasia sí lo son. Hay grandes comunidades musulmanas en todo el sudeste asiático, así que existe una afinidad más natural. Pueden hablar de finanzas islámicas. La gente realmente las entiende. Entienden las costumbres musulmanas. No se ríen de ellos ni empiezan a decir que es algo inhumano, algo en contra de las personas, o que de alguna manera es antinatural. Así que hay muchas razones. Pero ya sabes, al final la razón principal es que el mundo se está separando. Estados Unidos ha dicho, vamos solos. No puedes lanzar un ataque contra 180 países y pensar que de alguna manera estás uniendo al mundo. Quiero decir, sí, es una jugada de matón,
pero a nadie le vas a caer bien. Puede que cooperen si se ven obligados, pero lo van a recordar. Y en cuanto tengan la oportunidad, un resquicio, van a huir. Ningún país quiere ser esclavo de otro país. Esto no va de señores y vasallos. Se supone que los días del colonialismo ya han terminado. Estados Unidos está intentando reafirmar un nuevo tipo de colonialismo, y los países no quieren aceptarlo. Así que, cuando empiezas a ver que estos grupos regionales se convierten en suprarregionales, debería ser una señal de advertencia muy clara para Washington de que necesitan replantearse lo que están haciendo antes de que el resto del mundo se ponga literalmente en contra de Estados Unidos. O, si no en contra, diga, oye, simplemente ya no queremos jugar contigo. Eres demasiado difícil, eres demasiado poco fiable. ¿De qué sirve tener un acuerdo contigo? Simplemente lo vas a romper. El ejemplo definitivo de esto sería si 3/4 partes de los países en la OMC, la Organización Mundial del Comercio, votaran para expulsar a Estados Unidos y dijeran, vale, vamos a reformar la OMC. Estados Unidos se acerca a una fecha límite en la que se supone que debe pagar las cuotas del año pasado y de este año. Si no lo hacen, podrían estar sujetos a la expulsión. Desde luego, no pueden participar en ningún comité ni tener derecho a voto mientras estén en esa situación. Y creo que eso será en julio. Es muy poco probable que Donald Trump vaya a pagar eso. Así que ese sería el momento perfecto para que el mundo envíe un mensaje muy contundente y diga, no quieres estar en la OMC, no pagas tus cuotas. Vas en contra de todo lo que representa, estás fuera. Y entonces podrías tener una reforma significativa de la OMC, cosas que son muy necesarias. La OMC comenzó hace mucho tiempo y ya sabes, la dinámica del mundo ha cambiado. Ahora hay motores económicos completamente nuevos, especialmente en lo que respecta a la economía digital, y la OMC se creó mucho antes de eso. Así que necesitan cambios, pero Estados Unidos lo está impidiendo. Están bloqueando el nombramiento de estos jueces de apelación, y por lo tanto, como no hay jueces de apelación, si quieres apelar, básicamente dices que no hubo un fallo final. Entonces, ¿para qué se creó la OMC? Para emitir juicios finales entre países que han acordado acatar las normas de la OMC. En esencia, Estados Unidos ha dicho, me llevo mi pelota y me voy a casa. Muy bien, que lo haga. Creo que el mundo estaría en una posición mucho mejor una vez que vuelva alguien racional a la Casa Blanca, que diga, vale, queremos unirnos, queremos algunos cambios, y el resto del mundo responderá, lo siento, perdiste esa oportunidad. Si quieres unirte, te unes en las condiciones que existen. No dictas cómo va a funcionar esta organización, porque francamente, has estado actuando de mala fe, y no solo desde la administración Obama. Esto es a largo plazo. Hemos visto cómo esta situación ha ido evolucionando. Así que, en algún momento, se llegará a ese punto, porque no hay otra alternativa. Si Estados Unidos no quiere participar, no se le puede obligar. Creo que este es un tema común en muchas instituciones, porque cuando hay una alta concentración de poder dentro de un Estado, se puede decir que Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, muchas de estas instituciones financieras, pero especialmente después de la Guerra Fría, no había nada que pusiera límites al poder que tiene tanta influencia. Así que a menudo, las instituciones internacionales pueden convertirse en meros instrumentos de ese único poder. Pero lo que se está viendo ahora con el cambio, la nueva distribución del poder, es que muchas de estas instituciones tendrán que, otros países ya no lo van a tolerar necesariamente. Esa es la exigencia, que todas estas instituciones internacionales no pueden ser simplemente dictadas por Estados Unidos. Y si, como dices, Estados Unidos decide recoger sus cosas e irse a casa, el mundo empezará a remodelar estas instituciones. Lo que uno debe esperar entonces es que llegue el momento en que Estados Unidos quiera volver y participar y que exista una forma de acomodarlo dentro del nuevo formato multilateral que se ha establecido.
Pero sí, esto también me hizo pensar en otra cosa que dijiste. Dijiste que los países de Oriente Medio, los estados del Golfo, no quieren alejarse de Estados Unidos. Sí, creo que este es un punto importante. La cuestión principal es diversificar, no volverse demasiado dependiente de ningún estado o región en particular. Así que no se trata de pasar de un bloque a otro. Y creo que esto es otra cosa que a menudo se pasa por alto con China, porque en realidad no está promoviendo sistemas de bloques, es decir, sistemas de alianzas. De hecho, los chinos se oponen fervientemente a las alianzas. A menudo descuidamos esto porque se supone que no debemos decir nada demasiado positivo sobre la otra parte. Pero sí tienen muchas alternativas para construir alianzas, si no militares, al menos otros bloques, que serían de naturaleza antiestadounidense. Pero no están pidiendo a los países que elijan entre nosotros o ellos. Están haciendo exactamente lo contrario. Así que creo que esta es una parte importante que a menudo pasamos por alto. Sin embargo, quería preguntarte sobre el dólar, porque este suele ser un tema clave. La confianza en el dólar debido a la sostenibilidad de la deuda, pero también porque este fin de semana se está utilizando como arma. Pero como también señalaste, los chinos usan el dólar, así que tampoco quieren hundirlo. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con el dólar en los próximos meses? De nuevo, no depende solo de los chinos, por supuesto. Principalmente será Estados Unidos quien tenga influencia sobre esto. Bueno, hay algo a lo que todos los que están escuchando deberían prestar atención. Por primera vez en la historia, el sistema SIPS, que es el sistema alternativo que utilizan China, Rusia, etc., superó en volumen de transacciones al sistema SWIFT. Y eso ocurrió hace 2 semanas. Puedes esperar que eso continúe. El dólar se está hundiendo lentamente. No se trata de que vaya a desaparecer. Seguirá estando ahí. Es una moneda de elección, de oportunidad para muchos países. Pero cuanto menos fiable es, cuantos más problemas tienen con la deuda, más gente dice, mira, tenemos que reducir riesgos. No significa irse. Simplemente significa que tenemos que tener alternativas preparadas. Y eso se puede ver claramente. Quiero decir, China tiene relaciones comerciales primarias con más de 140 países, en los que es o bien el mayor importador o el mayor exportador para ese país. No tiene sentido utilizar una moneda de terceros que sea poco fiable, donde ya sabes, compro dólares y mañana valen menos. Eso no tiene sentido. No me ayuda en mi comercio con este otro grupo. Así que, poco a poco se está viendo una separación, pero no es un interruptor de encendido y apagado. Podría haber, y esto es lo que preocupa a mucha gente, yo era banquero especializado en bonos, que la gente empiece a incorporar el riesgo en sus compras de bonos. Así que, por ejemplo, si espero una caída del 20% en el dólar y quiero ganar un 5% en mi bono del tesoro a 2 años, en esencia, quiero una prima de alrededor del 12 o 13%. Ahora bien, esto no es algo que la Reserva Federal pueda controlar, porque son compradores externos los que dicen, bueno, no los voy a comprar a menos que obtenga una tasa con la que crea que puedo tener un retorno. Y este es un verdadero dilema, porque si empiezas a pensar en bonos del tesoro al 12%, eso tiene que salir del presupuesto de su NU. Eso prácticamente triplicaría la situación actual de Estados Unidos. El año pasado pagó $1 billón. Imagina pagar 3 billones en intereses, y eso además de ya estar pidiendo prestados 2 billones de un presupuesto total de algo menos de 6 billones. Literalmente, hundiría a Estados Unidos. ¿Pueden imprimir más dólares para pagar los intereses? Claro, pueden hacerlo, pero se convierte en una espiral inflacionaria. La gente incorpora más riesgo en los precios y todo se descontrola. Básicamente tienes Argentina en Estados Unidos. Pero no es así. Glenn, ¿has visto las imágenes en televisión de Los Ángeles? ¿Es este el país que la gente recuerda como el lugar al que aspiran? ¿Es este un lugar donde la gente dice, esta es la tierra de los sueños y las oportunidades? No lo creo.
Quiero decir, hay tantos niveles de cosas sucediendo en los que Estados Unidos, bajo Donald Trump, se está disparando en el pie, alejando a la gente sin ningún beneficio real. Un pequeño beneficio para Donald Trump, aunque su aprobación general ha bajado incluso entre su base. A ellos les encanta. Su base representa solo el 30% de Estados Unidos, y su base en los próximos 2 meses va a ser puesta a prueba duramente por el aumento de los precios. Ya de por sí no tenían suficiente dinero. Quitarles aún más cuando no lo tienen va a ser realmente difícil. Tendrán que tomar decisiones complicadas entre comprar comida, pagar el coche o la casa. Y eso, inevitablemente, va a provocar una división en su base. Aquellos que piensan que les ha traicionado, cuyo amor pronto se convertirá en un odio intenso. Y otros que seguirán apoyándole, diciendo que es, ya sabes, una especie de instrumento bíblico enviado por Dios para hacer lo que sea que ellos creen que va a hacer. Yeah, I often think about this whole idea that A menudo pienso en esta idea de que Estados Unidos podría estar sacrificando la República para mantener vivo el imperio, porque hay demasiadas búsquedas de soluciones rápidas. Creo que las preguntas más importantes tienen que ver con la sostenibilidad de que Estados Unidos mantenga este papel tan destacado en términos de los costes que conlleva. No solo el coste monetario, sino también el de legitimidad. No se trata solo del ámbito militar. Parece que hay que adoptar una perspectiva más amplia respecto a lo que realmente se puede lograr. Porque hay muchas oportunidades para Estados Unidos si simplemente, creo, reimagina su papel en el sistema internacional. Pero eso me lleva a mi última pregunta, que quizás sea demasiado amplia. ¿Cómo interpretas estos cambios generales? Es decir, podemos hablar de la competencia tecnológica, el cambio de poder, la falta de confianza en las instituciones financieras actuales, pero ya no se trata solo de un cambio de poder de Occidente a Oriente. ¿Cómo entiendes los cambios más amplios en el mundo? De nuevo, perdón por ser tan ambiguo o general aquí. again, sorry for being too ambiguous or wide here. Es muy sencillo. Estados Unidos se está aislando. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y es donde Trump pensó que literalmente podría estar en la cima de la pirámide y tener a todos apoyándole. Lo que ha conseguido es que la gente no confíe en Sniros y que vayan por su propio camino. Quiero decir, recuerda que esto solo va a durar 3 años y medio, con suerte, suponiendo que no intente tomar el control del gobierno con el ejército, lo cual parece ser una opción hoy en día. Ya sabes, vendrá otra persona, ya sea otro populista que, como has dicho, lanza muchas promesas que no puede cumplir, o alguien serio con una visión. Tiene que ser una visión que devuelva a Estados Unidos al mundo. Y no hay ninguna solución en la que Estados Unidos sobreviva simplemente por sí solo. Y este es el problema con la narrativa de victimización que la mayoría de la gente en Estados Unidos cree. Creen que el país más rico y poderoso de la Tierra ha sido de alguna manera victimizado por países que ni siquiera pueden alimentar a su propia gente. Quiero decir, suena absurdo, pero si hablas con la gente dicen, oh, sí, Donald dijo que los europeos nos han estado fastidiando, han estado llevándose nuestras cosas. China, han estado robando nuestras cosas. Todo el mundo está haciendo algo malo a Estados Unidos. Y esto, a pesar de que es Estados Unidos quien ha estado declarando todas estas guerras, quien ha estado subyugando a toda esta gente, es simplemente darle la vuelta a la realidad. Y hasta que eso cambie, hasta que América diga, mira, necesitamos reflexionar un poco sobre lo que ha pasado, entender hacia dónde tenemos que ir, y se dé cuenta de que la reindustrialización no forma parte de la solución. Nada cambiará. Ciertas partes de la reindustrialización. Claro, eso se quiere hacer, pero Estados Unidos tiene que volver a apostar por la economía digital. No sé si te lo mencioné, pero cuando Trump asumió el cargo, para dar exenciones fiscales a los ricos, eliminó la disposición que permitía a las empresas tecnológicas deducir todo lo que gastaban en investigación y desarrollo. En su lugar, tenían que repartirlo en 5 o 15 años.
¿Adivina qué pasó? Más de 100.000 trabajadores del sector tecnológico han sido despedidos en los años siguientes porque no tenía sentido contratar ingenieros estadounidenses que cobran mucho para hacer innovación, investigación y desarrollo si se podía hacer más barato en el extranjero. Es decir, todo el mundo dijo, ya está, se acabó. Fue una decisión tomada en la sala de juntas, pero la causó Donald Trump. Y él debería revertir eso. Debería decir, no, si estamos desarrollando la economía digital, este tipo de tecnología, donde podemos obtener altos márgenes de beneficio, deberíamos hacerlo. Deberíamos cooperar con otros países, intentar asegurarnos de que tenemos mercados, no tratar de poner trabas a cualquiera que creamos que puede competir con nosotros. Quiero decir, ha habido un cambio muy grande en la actitud de Estados Unidos. En parte es arrogancia, en parte es esta creencia equivocada. En mi opinión, en el excepcionalismo estadounidense, y sigue y sigue. Pero hasta que Estados Unidos reflexione, no hay ninguna solución que el mundo pueda imponerle. Lo único que se puede hacer es ignorarlo y decir, mira, nosotros vamos a ir por aquí, vamos a seguir cooperando y uniéndonos, e intentar construir un mundo mejor para nosotros mismos. Y tú puedes coger tu pelota e irte a casa. No podemos impedir que lo hagas. Hagamos lo que hagamos. Así están las cosas. Hasta que Estados Unidos no cambie su comprensión sobre su papel, sobre las realidades de un mundo multipolar, no va a haber ningún cambio. Creo que en realidad eso sería quizá lo más importante que se puede hacer ahora. Reflexionar un poco sobre los grandes cambios y cómo hemos llegado hasta aquí. Porque por dos razones. Una, esto puede generar un nacionalismo muy feo. En mi opinión, una de las fortalezas de Estados Unidos ha sido tener un nacionalismo más optimista. La idea de que los mejores años están por venir. Pero, en cuanto empiezas a mirar hacia una gloria perdida y a preguntarte quién te la ha robado, surge la tendencia a arremeter contra el mundo. Así que los europeos nos fastidiaron, los chinos, quiero decir, todo el mundo se ha aprovechado. Se convierte en algo muy poco atractivo, este victimismo y afán de venganza. Unattractive, this victimhood and vengeance. But the second problem is also if you do not reflect. Pero el segundo problema también es que, si no reflexionas sobre esto y simplemente echas la culpa externamente a los oponentes o incluso a los aliados, impides una corrección real del rumbo, la oportunidad de analizar en qué nos hemos equivocado. ¿Qué tenemos que hacer para corregirlo? ¿Cuáles son otros caminos? Así que en este momento, parece que el primer instinto es, nos arrebataron nuestra época dorada. Si solo nos vengamos, las cosas volverán a la normalidad. No aborda las corrientes subterráneas, ni por qué los cimientos del sistema que existía hasta ahora tampoco van a volver. Echo en falta esto también en los medios de comunicación. Suele ser muy emocional, solo eslóganes. Es muy frustrante. En fin, ¿dónde puede encontrarte la gente y seguir tu trabajo? Where can people find you and follow your work? Bueno, estoy en unos 50 canales diferentes a nivel internacional. Ahí es donde te veo, en el canal de noticias. Tengo algo llamado Asian Narrative Substance y escribo allí de vez en cuando. Si a alguien le interesa, adelante, no cobro nada. No sé si mis opiniones valen tanto, pero realmente estoy de acuerdo contigo. ¿Quién fue, Platón o Sócrates, quien dijo, una vida sin examen no merece la pena ser vivida? Creo que eso se aplica a lo que hemos hecho en el pasado y a cómo podemos construir un futuro mejor. El mundo está cambiando constantemente. No me está falta una sola idea sobre quién eres y qué eres. Tia man a tu alrededor es aptazte. Es particularmente wika. Sí, por eso creo que la ideología que legitimó nuestra hegemonía se ha convertido ahora en nuestro mayor enemigo, porque no nos permite hacer los ajustes necesarios. Así que de todos modos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Adiós. Thank you.